La verdad es que tenemos que considerar que Cuba y Chile constituyen la vanguardia de un proceso que tiene que afectar al resto de los pueblos latinoamericanos. Yo diría más que al resto de los pueblos explotados del mundo. Pero América Latina no puede seguir siendo solo continente de la esperanza. Hay que imaginarse lo que significa la brecha, la distancia que separa a nuestros países, dependientes en lo económico y sometidos en lo político, de los países del capitalismo industrial y los países socialistas. En América Latina no puede seguir existiendo la diferencia brutal de una minoría dueña del poder y la riqueza y las grandes masas al margen de la cultura, de la salud, de la vivienda, de la alimentación, de la recreación, del descanso. Muchas veces lo hemos dicho y bastaría citar tan solo una cifra. En América Latina hay más de 20 millones de seres humanos que viven al margen del conocimiento de la moneda como medio de intercambio. En América Latina hay 140 millones de semianalfabetos y analfabetos. En América Latina faltan 19 millones de viviendas. El 53% de los latinoamericanos se alimenta mal. En América Latina hay 17 millones de cesantes y además hay más de 60 millones de gente que tiene solo trabajos ocasionales. Por lo tanto, el régimen capitalista ha demostrado su ineficacia. La explotación del hombre por el hombre como característica de eso ha hecho crisis. América Latina tiene la oportunidad de estar presente en el momento en que el mundo cruje. Cruje en lo económico, cruje en lo moral, cruje en lo político. Y allí entonces que las reservas de este continente tendrán que expresarse cuando los pueblos alcancen la posibilidad de intervenir, cuando los pueblos lleguen al gobierno, cuando hayan arrasado con las viejas oligarquías cómplices del imperialismo y cuando indiscutiblemente haya una voz de América Latina, de pueblo, continente, como lo soñaran los próceres de nuestra independencia. Antes me gustaría marcar una cuestión que ustedes la planteaban en el cuestionario, que tiene que ver un poco con el contexto en el cual gana la UP a principios de los 70. Es un contexto nuevo en América Latina donde, digamos, empieza a aparecer una serie de movimientos que parecen disputar en alguna medida la hegemonía norteamericana en la región. Si bien en la memoria está muy presente la historia de la Revolución Cubana y el impacto que tuvo la Revolución Cubana, lo cierto es que la Revolución Cubana triunfa, pero los movimientos que se alinean en la propuesta de la Revolución Cubana no van a ser muy exitosos durante los 60. ¿Qué quiero decir con exitosos? Exitosos en su capacidad de construir, de tomar el poder en algunos lugares de América Latina. Sin embargo, a fines de los 60 hay una diversidad de movimientos políticos que empiezan a disputar la hegemonía norteamericana, fundamentalmente en América del Sur. Esto tiene que ver con el tema de ciertos militares nacionalistas que aparecen en Perú, que también aparecen en Bolivia. También en el año 73 el retorno al peronismo inicialmente se muestra como una propuesta de centro-izquierda con una dimensión nacionalista también. Y en ese contexto la UP tal vez parece ser la propuesta más radical en ese sentido. Pero es un momento muy interesante porque una fecha para graficar un poco lo que estoy intentando decir es el año 73, por ejemplo, la asunción de Cámpora, digamos Cámpora, que es el candidato peronista en el retorno democrático argentino. Cuando asume Cámpora se habla del eje La Habana, Lima, Santiago, Buenos Aires, ¿no? O sea, la idea de que efectivamente se está generando un eje político que es capaz de interpelar al poder norteamericano en la región y que es diverso. Hay informes del Departamento de Estado de fines de los 60 donde dicen, bueno, la revolución ya no será como la pensaban inicialmente los cubanos, ¿no? Pero evidentemente en América Latina se están dando una serie de procesos de cambio que son importantes y que están marcados por una diversidad de actores que van desde ciertos cambios en algunos actores militares, cambios en la iglesia,
cambios en partidos políticos nacionalistas y bueno, y también un crecimiento de la izquierda. Entonces, esto es un poco el panorama fundamentalmente de América del Sur a principios de los 70, en el cual triunfa la Unidad Popular, que claramente tiene un impacto, el triunfo de la UP tiene un impacto enorme en América Latina y en el mundo. Esto es, yo siempre insisto que hay una dimensión universal, claramente, del proyecto de la UP, que concitó una atención en muy diversos lugares, y porque básicamente la propuesta de Allende intentaba sintetizar lo mejor de los dos mundos en el marco de la Guerra Fría. Más allá de que Allende como líder tenía cierta debilidad dentro del proyecto de la UP, es cierto que la utopía de construir un socialismo por vías democráticas implicaba una síntesis política muy esperanzadora para mucha gente, y a la vez que generaba mucho miedo. Estados Unidos no solo estaba preocupado con lo que podía pasar en Latinoamérica con la experiencia de la UP, también estaba preocupado con lo que podía pasar en Europa Occidental con la experiencia de la UP. O sea, cómo la experiencia de la UP podía ser leída como un ejemplo para alentar frentes de centro-izquierda que integraran los partidos comunistas, por ejemplo. Y en términos de impacto directo, yo creo que se puede decir que la UP es como un segundo momento. Es como un segundo modelo de revolución en América Latina. El primer modelo es Cuba, y el segundo modelo es la experiencia de la UP. Lamentablemente eso después no ha quedado registrado en el recuerdo, justamente porque la experiencia es tan corta que la proyección de esa experiencia se vio cortada. Pero en diferentes países aparece, uno puede percibir en Argentina, en Uruguay, bueno, incluso en Brasil de alguna forma, en la izquierda que está en el exilio, una preocupación por desarrollar nuevas estrategias de lucha que implican frentes políticos amplios. Hay quienes, en el caso uruguayo, asocian la creación del Frente Amplio, una coalición política centro-izquierda, al triunfo de la UP. De hecho, la izquierda uruguaya, por ejemplo, no había podido construir la unidad durante la década del 60 y siempre miraba a Chile en relación a esto. Y efectivamente, cuando triunfa la UP, un tiempo después se crea el Frente Amplio. Y no parece nada casual. Y también hay otras dimensiones más culturales, digamos, todos los trabajos que se han hecho acerca del impacto, de los múltiples impactos de la Revolución Cubana, en una escala menor se podrían hacer a partir del impacto que empieza a generar la experiencia de la UP, en términos de proyección latinoamericana en el campo de la cultura, por ejemplo. Múltiples... hay una producción cultural importantísima en ese periodo, que repercute en Latinoamérica. Que va de las ciencias sociales hasta la producción cultural, incluso, bueno, hasta formas de vestir, músicas que empiezan a circular en la región y que tienen como un epicentro en esos años en Chile, ¿no? Entonces, sí, el impacto es enorme, y tal vez no se ha sido todavía estudiado en varios países. No soy un experto en este tema. Hay un trabajo reciente publicado por Tania Harmer, que es de la política exterior de la UP, que está publicado en inglés y ahora va a ser publicado en español. Y ella trabaja muy bien este asunto. Y marca claramente cómo Allende tiene una pretensión de integración latinoamericana e intencionalmente intenta dividir lo que es su propuesta ideológica socialista con una visión del tema de la integración mucho más amplia, ¿no? La integración para él no es un asunto ideológico en un sentido estricto. Es más un latinoamericanista. Incluso intenta tener buenas relaciones con países con los cuales tiene enormes diferencias ideológicas. Y logra tener cierto marco de
acercamiento con Argentina donde hay una dictadura. Es un claro ejemplo de esto, ¿no? Es una perspectiva latinoamericanista también en un momento, que esto también Allende lo va a plantear claramente, digamos, donde a nivel de las alineaciones internacionales está creciendo esta idea del tercermundismo, de los no alineados. Entonces, esa idea de Latinoamérica también se inserta en estos otros discursos. Pero Allende procura tener aliados en una perspectiva latinoamericana, y es una de las apuestas que inicialmente intenta, que no es del todo exitosa, pero que va a tratar de buscar en México, en Perú, Argentina. O sea, no hay un correlato ideológico rápido, digamos, no es que... En la lógica de la Guerra Fría, Allende es mucho más tercermundista y latinoamericanista que miembro del bloque comunista, ¿no? De hecho, no. La relación con ese bloque, con la Unión Soviética, va a ser una relación compleja. Ahí hay un país que es clave y que justamente el trabajo de Tania Harmer que te mencionaba lo recoloca en su lugar en ese conflicto, que es Brasil. Brasil tiene mucha conciencia del impacto que está teniendo la UP en la región. Y a la vez Brasil se ve como la vanguardia del modelo autoritario. Digamos, hay que recordar que es la primera dictadura que surge en 1964, que a la vez intenta negociar con Estados Unidos una suerte de estatus de privilegio, una suerte de alianza en la cual ellos serían los responsables de mantener el orden en América del Sur. Y en ese sentido hay una preocupación muy fuerte por lo que estaba pasando con la UP. Y hay diferentes formas de intervención de Brasil en ese proceso. Lo que ocurre luego, digamos, esto en un primer nivel, lo que ocurre en el 73 es claramente que ese año es clave porque hay un viraje en la región, ¿no? Es muy llamativo que el tancazo es el 29 de junio, ¿no? Y el 27 de junio es el golpe de Estado en Uruguay. O sea, es como que la región entre el 72 y el 73 va cambiando radicalmente y esas esperanzas se cancelan muy rápidamente. Es el golpe en junio es el golpe de Estado en Uruguay, en septiembre es el golpe de Estado en Chile, en septiembre también Argentina, el peronismo, digamos, cambia su liderazgo ideológico, ya está Perón en el poder y en el gobierno y empieza a rumbear en una dirección más hacia la derecha. Y la región se va configurando como una región autoritaria que en el 76, digamos, después del golpe de Estado en Argentina, va a quedar cubierta por dictaduras. Desde Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, van a ser todas dictaduras, ¿no? Entonces, digamos que en el esquema más geopolítico se puede pensar entre una dialéctica de revolución y contrarrevolución, donde Brasil es claramente el agente central de la contrarrevolución. De hecho, varios actores lo marcaban en aquellos años, ¿no? Y bueno, y esa salida es la salida exitosa, la salida que triunfó. Lo que pasa es que la Operación Cóndor es una operación. ¿Qué quiero decir con que es una operación? Hay veces que se exagera un poco lo que es la Operación Cóndor.
La Operación Cóndor es un acuerdo entre fuerzas de inteligencia y militares de los países del Cono Sur para realizar acciones en los otros países, mover recursos, mover personas, que sea fundamentalmente a partir del año 75, aunque hay antecedentes en años previos. Y la Operación Cóndor es útil en los debates públicos porque da cuenta de esta suerte de gran acuerdo entre las Fuerzas Armadas. Pero lo cierto es que de una forma u otra esas redes funcionaban ya en la década del 60, ¿no? Esas redes de militares claramente alineados en el discurso de la Guerra Fría, pro-norteamericanos, y que veían con mucho temor toda aquella propuesta que tuviera un contenido ideológico vinculado al socialismo. Entonces, la Operación Cóndor es un momento más en un gradual acercamiento de sectores civiles. Eso es una cosa que también hay que estudiar más, pero hay redes de extrema derecha que circulan en la región. Bueno, algunos líderes de Patria y Libertad van a estar exiliados en Brasil, justamente, ¿no? Y hay redes transnacionales de esos grupos de derecha que están funcionando en ese mismo periodo. Y también los militares están discutiendo, coordinando. Hay todavía mucho por saber acerca de todo eso. Pero la rapidez, cómo se dan los golpes, la secuencia de los golpes, uno puede llegar a suponer, y no sería tan sagaz por suponer eso, que hay una suerte de conocimiento aprendido, prácticas compartidas, y que eso tiene que ver con espacios de encuentro, de los cuales la Operación Cóndor tal vez sea la única que realmente conocemos. Por otro lado, en las conferencias de ejércitos aparece con mucha claridad todos estos discursos, que son, digo, las conferencias de ejércitos americanos, que son conferencias públicas, ¿no? Pero por eso digo, la Operación Cóndor es un momento más en algo que ocurrió ya en los 60 y sigue en los 70. Fundamentalmente la idea de que los ejércitos tenían que coordinar y realizar acciones conjuntas para detener el comunismo. Y esto, yo qué sé, cuando llega el Che Guevara a Bolivia, ya ahí hay movimientos entre argentinos, brasileños, bolivianos, militares que tratan de contribuir en ese proceso. Yo creo que ha influido mucho, creo que desde las transiciones ha influido mucho, y en gran medida en las agendas del llamado progresismo hay una serie de ideas que están vinculadas con la experiencia de la UP, en el sentido de los riesgos del avanzar sin transar, de los riesgos del maximalismo en la política. Hay como ciertas lecturas que se han generado en la UP que fueron muy influyentes en los progresismos conosureños, creo yo, y me parece latinoamericanos, acerca de los riesgos de llevar adelante programas de transformación radical. Esto por un lado. Me parece que hay cuestiones de esas que podrían ser rediscutidas, repensadas, y no solo pensar a la UP desde ese lugar, también de pensar a la UP en términos de cómo esa radicalidad ambientó también una transformación de la sociedad chilena muy importante, ¿no? Pensar que ciertas ideas en la UP efectivamente ambientaron un clima de cambio social que es realmente ejemplar en el contexto latinoamericano. Lo otro, en términos más generales, me parece que la figura de Allende, más allá de los asuntos que se pueden discutir sobre su capacidad de liderazgo, sobre su ambigüedad en ciertos procesos, creo que recoge en términos
en un sentido más ideológico y en términos de proyecto de futuro, creo que recoge valores políticos que son lo que yo aspiro una persona de izquierda, los que aspiro construir en términos de proyectos políticos, que es la idea del socialismo y la idea de la democracia. Esa síntesis me parece que tiene un poder enorme para los futuros proyectos políticos de izquierda. Creo que el problema de los progresismos de América del Sur de la última década es que enfatizaron la democracia, pero se han olvidado un poquito del socialismo. Pero bueno, es parte de una construcción futura también.